Muy buenas noches a todos los colegios federados y a los socios pertenecientes a la Asociación Dental Mexicana, así como a los colegas que nos siguen en la Unión Americana, Centro y Sudamérica. Los saludamos fraternalmente desde México, esta noche que nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y compartir conocimientos en una sesión más del programa de educación continua vía Internet ADM 2019, gracias al apoyo de la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline. Yo soy Alejandro Espinosa y como siempre es un privilegio el compartir esta noche con ustedes de nuestra conferencia mensual en vivo. Para dar inicio me voy a permitir leer la síntesis curricular de nuestro conferencista invitado. Él es endoperiodontólogo de la primera generación de la ENEPI UNAM y está recertificado por el Consejo Mexicano de Periodoncia. Tiene 40 años de vida académica, siendo profesor titular y por oposición de periodontología en la UNAM, licenciatura y posgrado durante 32 años, profesor fundador y coordinador del posgrado de la Universidad Intercontinental durante 25 años. Fue también profesor titular de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea durante 10 años y fundador de la maestría de odontología integral en la UNITEC. Recientemente, profesor de medicina genómica de la Universidad Anáhuac. Tiene 40 años de vida profesional, en donde ha sido presidente de la Asociación Dental del Distrito Federal, de la Asociación Mexicana de Periodontología, del International College y vicepresidente de la Asociación Dental Mexicana. Es actualmente el editor en jefe de la revista ADM y miembro de la Comisión de Honor y Justicia y recientemente comisionado del Premio Cum Laude ADM. Entre sus reconocimientos tiene el Premio Cum Laude de la Asociación Dental Mexicana, condecoración al médico docente por la Secretaría de la Defensa Nacional, profesor al médico académico de la UNAM, premio por la Universidad Intercontinental, por el International College, entre otros. Autor de más de 115 artículos científicos y profesionales, 4 libros y 7 capítulos en libros especializados, además de ser conferenciante en más de 570 foros nacionales e internacionales, comunicador en medios, prensa escrita, radio y televisión. Presentándonos esta noche el tema de ABC Perio, periodontología contemporánea para el odontólogo moderno, le damos la bienvenida y le agradecemos el haber aceptado la invitación del doctor Sergio Curiel Torres, presidente de la Comisión de Educación Continua, a participar con nosotros al doctor José Agustín Cerón y Gutiérrez. Doctor, bienvenido, el micrófono es todo suyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí desde la Ciudad de México, de las PM2.5 partículas de contaminación, estamos con mucho gusto participando para presentarles a ustedes un tema que es, por demás, actualización dentro de lo que es el área de la periodontología. El tema como tal se llama Periodontología Contemporánea para el Odontólogo Moderno y el punto que queremos en esta ocasión presentarles a ustedes es lo que va relacionado con la actualización propiamente relacionada a conceptos de la periodontología a partir de un concepto básico, como cuando aprendimos a leer en un abecedario. Quiero presentarles a ustedes en esta noche un abeceperio. El concepto de contemporáneo es que entendemos que lo contemporáneo es lo que estamos nosotros viviendo, mientras que moderno es nuestro pasado más reciente. Entonces, cuando hablamos nosotros de enfermedades periodontales, tenemos que entender que las enfermedades periodontales en general es una serie de manifestaciones inflamatorias, destructivas, progresivas, que afectan principalmente al diente y al soporte de los dientes. Por eso la relación entre diente-periodonto es un patrón que no podemos nosotros nunca despegar. Y obviamente cuando se despega, pues se despega todo lo que es la relación, a final de cuentas, de la vitalidad de un diente. En hablar de ABC Perio, periodontología contemporánea, quiero empezar con conceptos que van a ir relacionados primeramente con definiciones. De hecho, esta presentación está inspirada en uno de mis libros que se llama así, ABC Perio, que no es otra cosa más que un glosario, una enciclopedia, para poder dar definiciones de conceptos o términos que en ocasiones pueden generar discusión. El primero que me viene a la mente cuando empecé a hacer estas discusiones fue el relacionado a la parodoncia. Y después en los libros nosotros encontrábamos periodoncia y periodontología.
Y así es como me introduje en tratar de definir por qué debería de ser periodontología y no parodoncia, como nos enseñaron pues hace más de 40 años a nosotros en la escuela. Entonces yo hoy lo digo hoy, esto lo digo hoy con mucha, pues la verdad es que esto causaría para muchos extrañeza, pero a muchos todavía les siguen enseñando parodoncia. Entonces la odontología ha cambiado tanto que yo por eso cuando hablamos hoy de la periodontología contemporánea, que es la odontología contemporánea, hablo de eras y las eras que a nosotros nos enseñaron a cortar la encía, a levantar colgajos y hacerle grados parodontales, es la era del parodontauro. Y de la era del parodontauro pasamos a la era periodontozoica, que es cuando vienen todos los estudios longitudinales. Y obviamente, pues hoy, con los conceptos y la evidencia, esto se llama periodontología. Entonces, introduciendo con el ABC, quiero empezar con 3 conceptos. Uno es la actitud, la B será benevolencia y la C quiere decir conocimiento. Cuando hablamos nosotros de actitud, también encontramos la aptitud. Si ustedes se fijan, tan solo con cambiar una sola letra, puede cambiar las definiciones. Y si nosotros entonces entendemos que la aptitud y la actitud se parecen en el cambio con una sola letra, tenemos que actualizarnos. Y la actualización se escribe también con A. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Aptitud es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio, es el talento. Actitud es la manera de estar dispuesto a comportarse u obrar, es el temperamento. Y la actualización, que es conocimiento. Por lo tanto, si cambiáramos el orden de estas palabras y pusiéramos primero actitud, actitud es el temperamento, aptitud es el talento y actualización como tal es el proceso del conocimiento que nos va a dar a nosotros las capacidades para poder diferenciar que entre actitud y aptitud radica que actitud se refiere entonces a un temperamento de la persona frente a ciertas situaciones en las cuales nos vamos a estar inmiscuyendo en toda nuestra práctica, y la aptitud es el talento o la habilidad que nosotros vamos a estar desarrollando para que nuestra destreza, nuestras habilidades se vuelvan, obviamente, en herramientas muy importantes en nuestras manos. Actitud y no aptitud determina la altitud. Así el talento es, ante todo, actitud, porque con una buena actitud, cualquier meta está al alcance de nuestras manos. Actitud y no aptitud determina la altitud porque la actitud es la exteriorización de la forma emocional que nosotros podemos enfrentar diferentes situaciones. Y aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a trabajar en la toma de decisiones. Cómo elegir a través de diferentes opciones la mejor. En esta noche vamos a presentar algunas diferenciaciones y sobre todo algunas definiciones dentro de nuestra área que nos ayuden a final de cuentas a tener una mejor actitud, una benevolencia con nuestros pacientes y sobre todo un conocimiento adquirido que nos ayudará a mejorar cada día en nuestra práctica profesional. Me gusta mucho hablar de benevolencia, así como entenderíamos también lo que es la empatía. La empatía no es solamente ponerse en los zapatos de la otra persona. La empatía es sentarse en donde se sienta el paciente y querer que nos ayuden con lo que nosotros podemos tener en nuestros problemas. Vamos a hablar un poquito de las cuestiones de la psicología en el paciente que nos ayudarán a encontrar cuáles son los motivos por los cuales él está acudiendo con nosotros y sobre todo cuáles son los motivos por los cuales el paciente está queriendo mantener sus dientes. Benevolencia es una cualidad de ser benévolo. Quien tiene buena voluntad hacia las personas, tiene entonces a su vez bondad y la cualidad de ser bueno, es decir,
hacer el bien. La beneficencia es contraria a la no beneficencia, es decir, a la maleficencia. Y entonces, si nosotros vamos a hablar de hacer el bien, hay principios en el orden hipocrático que nos decían: primum non nocere, ante todo, no dañar. Es un principio ético en nuestra práctica profesional. Y la C, que también habíamos dicho que va relacionado con el conocimiento, este conocimiento, a través de nuestra evolución, ha sido intuitivo, ha sido empírico, ha sido filosófico y sobre todo hoy debe de ser científico. Es decir, nuestro conocimiento tiene que estar basado en la evidencia, es decir, en las pruebas que nos den la capacidad de desarrollar mejores acciones que no produzcan daño y sobre todo que hagan el bien al paciente. Era la diferencia esencial en la filosofía de lo que es la periodoncia, que es la práctica clínica, y la periodontología, que es la ciencia que nos da evidencia para saber qué tenemos que seguir haciendo con mejores resultados. Así, entonces, que el conocimiento es la información adquirida a través de la experiencia o por la educación. Es la comprensión teórica de un contenido intelectual. Nosotros, como odontólogos, necesitamos forzosamente actualizar nuestros conocimientos. Sería absurdo que yo hoy, en el siglo XXI, estuviera dando una conferencia de parodoncia, dando conceptos de la gingivectomía de Crane y Kaplan o los conceptos de Ward, o hablando de las clásicas técnicas de cirugía ósea resectiva como las que preconizó alguna vez Schluger. Entonces, necesitamos actualizar nuestros conceptos, ir desarrollando nuevos conocimientos, actualizando nuestros conceptos y entonces con una actitud, con una benevolencia y con un conocimiento, podemos llegar a alguna de las partes más importantes en el inicio de nuestra relación con el paciente, que es el diagnóstico. Hablar de diagnóstico en este orden de ideas, entendemos que el diagnóstico es el conocimiento. Gnosis es el nombre común que se le ha dado a todo lo que está relacionado al conocimiento. Y no es solamente hablar de un gnosticismo, es decir, de una relación entre la ciencia, la filosofía, el arte y la religión. Es entender que nosotros requerimos principios columnares, como puede ser la ética, y lo otro, lo que puede ser la evidencia científica. En este concepto del diagnóstico, podríamos entender algo muy simple. Los ojos ven lo que la mente sabe. Vemos lo que sabemos. El que no sabe lo que busca, no comprende lo que encuentra, o el más común de todos es que vemos lo que nos conviene. Para desarrollar benevolencia, tenemos que pensar cómo hacer cambios no solamente en lo que nosotros estamos adquiriendo nuevos conocimientos, sino también este conocimiento hay que compartirlo. Cuando Alejandro me invitó para dar esta charla en esta noche, que es el día 15, Día del Maestro, me dio mucho gusto que coincidiera porque precisamente en este año yo cumplo 40 años de vida académica. Y a través de estos 40 años de vida académica, ha sido muy importante la actualización que hemos tenido que ir adquiriendo para seguir dando clases en nuevas generaciones. Cuando recuerdo la primera vez que me puse mi bata blanca, la primera vez cuando estaba yo como estudiante en 1975, mis pacientes, mi primer paciente, tan solo por verme con una bata blanca, me decían doctor. Y de ahí la importancia de que este día, el Día del Maestro, nos sintamos todos con el valor de lo que quiere decir la palabra doctor. Y se las defino de una vez ahorita. Doctor viene del docher. Docher es el que juraba enseñar al hijo del maestro. Y docher derivó en docente. Y hoy les diría que doctor es un grado académico, sí,
Pero cuando nosotros tenemos el compromiso de atender a un paciente, tenemos que tener también el compromiso de poderlo ayudar a resolver sus enfermedades y sobre todo a mantener su salud. Y concluiría esta reflexión. Doctor no es solamente el que cura, sino el que enseña a sus pacientes a no enfermarse. Y para eso se requiere benevolencia. Benevolencia que va relacionado con poder interpretar lo que está en la mente de los pacientes. Y al paciente, para empoderarnos de su mente, de empoderarnos de sus deseos, de su esperanza de conservar sus dientes, le preguntaríamos eso. ¿Por qué limpias tus dientes? ¿Para qué limpias tus dientes? ¿Con qué limpias tus dientes? ¿Cuántas veces no hemos oído el tradicional concepto del binomio de la pasta y el cepillo? ¿Cuántos años tenemos de estar recomendando pasta y con cepillo? Sabemos que desde el siglo XIX, Champion Harris a sus alumnos en la primera escuela de odontología en el mundo les decía: el paciente tiene que limpiarse los dientes 3 a 4 veces al día, pero en esa época no se conocían bacterias ni se hablaba del concepto de lo que era la relación causa y efecto entre presencia de microorganismos y la enfermedad. Entonces, por eso es que es muy importante que cuando el paciente se sienta por primera vez con nosotros, tenemos que cambiar el color de su visión, es decir, hacer tan simple como una tinción para que empecemos a platicar sobre cuáles son las principales causas que tiene el paciente en su boca, es decir, cuáles son los principales factores de riesgo que pueden producir o caries o enfermedades periodontales, gingivitis o periodontitis. Si el paciente no lo ve, no lo cree. Esto sería todo un tema, hablar tan solo del concepto de control de placa que hoy definimos como control del biofilm. No es cambiar nada más las palabras, es cambiar el concepto. El concepto de placa es un concepto del siglo XIX y el concepto de biofilm es un concepto del siglo XXI. Y así, con esta benevolencia, diríamos que antes que pensemos qué podemos hacer en los dientes del paciente, hay que pensar qué podemos hacer en la mente de los pacientes. El decirle al paciente que se limpie que se limpie los dientes con pasta y con cepillo, vamos a caer en la misma recomendación que no ha funcionado. Los pacientes siguen teniendo caries y siguen teniendo problemas periodontales, aunque se estén limpiando con pasta y con cepillo. Dicho de otra manera, no es lo que haces, sino cómo lo haces. Así, en un concepto de control de placa no es decirle al paciente, límpiate los dientes. Control de placa es un concepto más objetivo en reconocer qué es lo que conoce y hace el paciente antes del tratamiento y qué sabe y cómo lo hace después del tratamiento. Si no hay modificaciones en las pautas de conducta, el paciente va a seguirse enfermando. Si no modificamos nosotros lo que estamos haciendo, seguiremos teniendo los mismos resultados. Entonces, Albert Einstein lo dijo: locura es querer tener resultados diferentes mientras continuamos haciendo las mismas cosas. Pero el filósofo de Güemes lo dice de una manera más simple: si las cosas no cambian, es porque siguen igual. Y yo le diría a mis pacientes, si se siguen limpiando los dientes como se los están limpiando, se seguirán enfermando como se han enfermado. Entonces tenemos que entender que para que haya realmente un concepto de prevención es el acto de prever, para que haya prevención necesitamos nosotros educación, y para la educación necesitamos motivación. Y la motivación debe ser principalmente emocional y no racional. Hoy tenemos muchos conceptos de inteligencia artificial, pero también tenemos muchos conceptos de lo que es la prevención emocional, la motivación emocional. Entonces, la pregunta tan simple, le diríamos al paciente, ¿con qué te estás limpiando los dientes? Entonces, si el paciente se está limpiando
los dientes con su cepillo, que no ha cambiado desde hace mucho tiempo, pues ahí encontramos ahí algunos defectos que están relacionados hasta en esas necesidades de hacer cambios. Cambios en el cepillo, cambios en las actitudes, cambios en las técnicas. Y no voy a hablar de ninguna técnica de cepillado porque absolutamente estoy convencido que la mejor técnica es la que le demos a cada paciente. Estamos en la era de la medicina personalizada y cada técnica tiene que estar enfocado en las necesidades y en las capacidades de un paciente. Si el paciente nos dice que se limpia los dientes 3 veces al día, ¿cuál sería entonces la recomendación? ¿Que hiciera 4, 5 o 6 veces el cepillado al día? No. No es entonces, decíamos, lo que haces, sino cómo lo haces. Y el cómo lo haces viene otra vez el concepto de la empatía, la benevolencia y el conocimiento de a qué paciente estamos tratando. El paciente se puede estar limpiando los dientes y pudiéramos nosotros visitar y encontrar que sí, aquí hay un cepillo y aquí hay un enjuague. Aquí, por aquí debería estar el cepillo, por aquí debería estar el cepillo, no veo el hilo, no veo enjuague. Y aquí no veo ni siquiera por dónde pudiéramos recomendarle al paciente que se limpie los dientes y me dice que quiere tener buena higiene. Y el hablar de buena higiene, debo decirles que sabemos que las periodontitis son enfermedades que afectan no solamente al género humano. Hay un libro tradicional de 1982 que escribieron los profesores Roy Page y Hubert Schroeder, que se llamó precisamente así periodontitis en el hombre y en otros modelos animales. Y sabemos perfectamente bien que los estudios clásicos de periodontitis experimental se iniciaron en perros y los perros requieren cuidado, los perros requieren un mantenimiento. Y este mantenimiento, por ejemplo, ahora que el sábado mi hijo el mayor me dijo que había adoptado a un perrito, lo primero que hicimos es ir a la farmacia de perros a comprarles los accesorios que son necesarios para un cuidado y un mantenimiento a fin de prevenir la periodontitis en perros. Pero regresemos al diagnóstico. Diagnóstico decíamos que es conocimiento y es tener aptitudes y actitudes para poder manejar lo que vamos a encontrar en la boca de los pacientes. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, a las enfermedades hay que ponerles nombre y apellido. Cuando nosotros decimos que vamos a tratar una enfermedad periodontal, es un genérico. Enfermedad periodontal es un genérico. Es como si dijéramos que un cardiólogo va a tratar una enfermedad cardiovascular. ¿Cuál enfermedad cardiovascular? No se trata igual una hipertensión esencial que una insuficiencia cardíaca congestiva. No se trata igual una gingivitis de 3 días o 3 meses a una periodontitis que tenga variables, que tenga grados y que tenga una diversificación en sus patrones de progresión. Hoy tenemos una nueva clasificación y esta nueva clasificación se basa precisamente en reconocer los fenotipos de la enfermedad. El mismo Roy Page hizo una evaluación de lo que era la patogenia de las enfermedades y de la lesión periodontal. Así entonces él clasificaba la lesión inicial, que es un periodo prepatogénico, la lesión temprana, que es un periodo patogénico, es la fase clínica inicial, una lesión establecida, que es una gingivitis que puede durar meses o años, y la gingivitis, como una lesión establecida, puede ser la puerta de entrada a una lesión avanzada en la patogenia, que sería propiamente una periodontitis. Y aquí la gran diferencia de 2 tipos de características de susceptibilidad o de resistencia. Que este paciente se ve que alguna vez fue con su odontólogo y pues lo más que encontró fue una lesión que requirió una restauración. Y esta paciente curiosamente me dijo, a mí nunca me dio caries, pero desafortunadamente
nunca se dio cuenta que siempre le dio periodontitis y la persona diabética y con graves complicaciones sistémicas, pues perdió todos sus dientes. Esta nueva clasificación se inició en un famoso workshop en el año 2017, ahí en Chicago. Aquí lo más importante es saber que el primer workshop que se hizo fue en 1966 y hoy las academias, es decir, la Federación Europea de Periodontología y la Academia Americana de Periodontología, trabajan en conjunto para que puedan hacer opiniones de consenso a través de expertos. Y así, el año pasado, en Ámsterdam, se presentó esta nueva clasificación donde incluye no solamente como novedad de las enfermedades periodontales en la periodontitis, sino también a las periimplantitis. Hoy no vamos a hablar de periimplantitis, pero es todo un tema muy importante y necesario que todos nosotros tengamos una actualización, al menos primero, de cómo manejar una periodontitis. Ahora, la nueva clasificación, si nosotros lo queremos resumir de una manera muy simple, nos habla que hay una sola periodontitis. Hay dos variables de la periodontitis, hay 3 grados en las periodontitis y 4 estadios en las periodontitis. ¿Qué quiere decir? Esta nueva clasificación, que es el esquema en los cuales se va a manejar las enfermedades y las condiciones, nos dan claves que nosotros tenemos que ir cambiando de la clasificación tradicional. Cada una de estas participaciones en grupos hicieron su opinión, hicieron su publicación y todas ellas fueron entonces aceptadas y presentadas, les decía recientemente el año pasado en Ámsterdam, y hoy ustedes las pueden revisar a través del Journal Clinical of Periodontology o a través de el Journal of Periodontology de la Academia Americana de Periodontología también. En una tabla muy simple de lo que es la nueva clasificación, una periodontitis, 2 variables, 3 fases y 4 estadios, lo pudiéramos ver así en su publicación tradicional, pero yo quise ponerlos de una manera más didáctica a como nosotros lo podemos comprender. Una periodontitis, ya no hablamos de la periodontitis del adulto, ya no hablamos de la periodontitis juvenil, ya no hablamos de otros nombres que se les habían dado a las periodontitis, que ahorita vamos a hacer una breve revisión. Hablamos de lo que es la extensión y distribución, que sería este número 2, que son las variables. En extensión y distribución, las 2 variables es que puede ser localizada cuando está en menos del 30% de los dientes y generalizada si está en más del 30% de los dientes. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando faltan dientes, los dientes ausentes se tienen que también entrar dentro de este porcentaje del 30%. En grados. Los grados es la evidencia que tenemos nosotros sobre el perfil de riesgo de la susceptibilidad para que el paciente tenga progresión de las lesiones. Y obviamente en esta evaluación de riesgo de progresión también podamos predecir la respuesta al tratamiento. Es decir, aquí manejamos una serie de conceptos de lo que son los factores de riesgo y los factores de pronóstico. Y con ello, los grados, que son 3, podemos poner una evaluación de progresión lenta, una progresión moderada o una progresión rápida. El hablar de una progresión lenta y una progresión rápida, quiero hacer una consideración. Los dientes pueden y deben durar toda la vida. Ha sido un error pensar que porque el paciente sea un anciano, esté considerado como una persona más vulnerable y que termine con dentaduras completas. Esto es un error. Los dientes no se pierden por la edad, se pierden por el tiempo, que si la enfermedad no es detectada, tratada y controlada, las 3, detectada es hacer diagnóstico, tratada es hacer un tratamiento periodontal, no una limpieza, ahorita vamos a hablar de este concepto, detectada, tratada con tratamiento periodontal y mantenida.
El mantenimiento no es con profilaxis. El mantenimiento es con terapia periodontal de soporte, con una terapia de mantenimiento enfocada precisamente a manejar los factores de riesgo y mejorar las condiciones del tratamiento. ¿Cómo saber si es lenta o rápida? Muy fácil, es un patrón de edad. Una persona joven que tenga, pues, una edad de adulto joven o adolescente y que tenga, obviamente, destrucción evidenciada, no hay duda que tiene una progresión rápida. Un paciente que tenga, pues, 35 años o más, no es la edad el patrón lo que nos dice exactamente, son las condiciones globales y generales, pero la edad tendría una referencia. Personas que tengan más de 40 años, por ejemplo, y veamos que no se ha perdido más de la mitad, podemos pensar en una progresión lenta. A diferencia que pacientes jóvenes que tengan más de la mitad de pérdida de soporte, de pérdida ósea, podemos pensar en una progresión rápida. En fin. Y en la otra, que son los 4 estadios, los estadios están basados en la severidad y en la complejidad de cada una de estas características de enfermedad. Es decir, la periodontitis inicial, pudiéramos considerar que son problemas en los cuales encontramos una profundidad sondeable entre 3 o 4 milímetros y una destrucción ósea de no más de un 25%, un 20% en la evidencia de destrucción, en el patrón de destrucción ósea. Una periodontitis moderada son profundidades sondeables y todo va en relación a la proporción en corona raíz, ¿no? Pero una periodontitis moderada serían bolsas entre 5 milímetros promedio, donde no se ha destruido más de la mitad. Y una periodontitis severa es donde se ha destruido más de la mitad del soporte de los dientes. Si nosotros vamos combinando cada una de estas, le podemos poner nombre y apellido y con ello una definición más acertada de lo que sería el diagnóstico. Así, una periodontitis generalizada, grado C, estadio 4, sería un ejemplo como este. Pacientes jóvenes en los cuales han tenido una notable destrucción, un patrón de destrucción muy grande. Gottlieb por primera vez le llamaba a esto atrofia alveolar difusa o pericementitis. Después le dijeron parodontosis, que así nos las enseñaron a nosotros, un concepto, pues obviamente con 30 o 40 años de antigüedad. De parodontosis se cambió el término, el prefijo a periodontosis, pero seguía siendo el sufijo osis porque creían que era un estado degenerativo. Cuando se hicieron los estudios histopatológicos, se encontró que no había ninguna evidencia de estado degenerativo, que es un estado inflamatorio. Sin embargo, decían, ¿cómo es posible que una persona tan joven tenga tanta destrucción? Y se le llamó idiopática. Pero lo de idiopático no gustaba mucho porque todos sabemos que idiopático viene de la idiotez de no tener capacidad de reconocer y se le puso mejor periodontitis juvenil. Se encontraban en pacientes adolescentes, se encontraban en pacientes de edad de dentición mixta o incluso en adultos jóvenes y se le empezó a llamar en el 89 juvenil prepuberal y rápidamente progresiva. Pero en fin, hoy diríamos que esta es una periodontitis generalizada estadio 4 en grado C. Si estamos empezando a hablar de tratamiento, yo les preguntaría, ¿cuál es el mejor tratamiento para una enfermedad periodontal? Ya les había dicho. Enfermedad periodontal es un genérico. No hay ningún tratamiento para una enfermedad periodontal, pero sí hay muchos tratamientos que están indicados dependiendo el tipo de enfermedad, el grado, ¿sí? Y sobre todo las variables que estamos encontrando, el nombre y apellido de la periodontitis. Pero para empezar a ponerle nombre y apellido, lo primero que requerimos es un explorador. Pero no exploradores como los que estamos tradicionalmente acostumbrados a utilizar, sino un explorador periodontal, conocido comúnmente como sonda periodontal. Y la sonda periodontal es que entendemos
que solo con la sonda se puede ver bien una bolsa. Lo esencial, ustedes lo saben del libro del Principito, lo sabemos, que es invisible para los ojos. Si no lo vemos, no lo creemos. Y por lo tanto, el que esté libre de sonda, que compre mañana su primera sonda. Vamos a hablar también de un concepto de lo que es la profilaxis. Y la profilaxis, de manera tradicional, es lo que le decimos al paciente: le voy a hacer una profilaxis, y le hacemos la profilaxis cada 6 meses. No hay absolutamente ninguna evidencia científica hoy, en el siglo XXI, que haya demostrado que una profilaxis cada 6 meses puede controlar a un paciente susceptible de periodontitis. ¿Qué es profilaxis? Profilaxis, como definición en medicina, quiere decir preservación de la enfermedad. Preservación de la enfermedad. ¿Qué es preservación? Preservación, al igual que prevención, es la anticipación. El estuche de profilaxis tradicional, cuando se empezó a recomendar que se hiciera profilaxis a los pacientes, fue también en la primera escuela de odontología en Baltimore. Los primeros egresados, los primeros estudiantes en esta universidad en Baltimore, llevaban estuches de profilaxis como este para hacer profilaxis. Pero preservar, decíamos, preservar, el prefijo pre es anticiparse, es decir, proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa antes de que tenga un daño o cuando exista un peligro. El concepto de preservación es anticiparnos antes de que la enfermedad aparezca. Entonces, un paciente enfermo, es error estarle haciendo profilaxis. No es indicado hacer profilaxis en pacientes que tengan enfermedades periodontales. Y tradicionalmente, para hacer una buena profilaxis, porque profilaxis hay pacientes que sí requieren profilaxis, y ahorita vamos a entrar en esa definición. Podemos utilizar una copa de hule, un cepillo, y empezar a desbridar bacterias. Fíjense bien, el concepto de desbridar es un concepto de disgregar. Y aquí lo que tenemos que hacer es disgregar organizaciones microbianas, es decir, disgregar el biofilm. Al concepto tradicional de la placa, hoy sabemos que la placa bacteriana no es solamente bacterias. Hay una gran cantidad de microorganismos, obviamente, también bacterias, y en este complejo bacteriano se unen con otros microorganismos, que pueden ser virus, muchos de ellos, otros complejos microorganismos entéricos, que por eso le llamamos hoy biofilm microbiano. En fin, el hablar de una limpieza es la cualidad de limpio. El dejar algo muy limpio es precisamente cuando tenemos una acción entre lo que es lo superfluo y lo perjudicial para algo, requiere una limpieza. Entonces, sí les recomiendo que cuando hagan ustedes ciertas limpiezas, utilicen guantes. Y aquí, por ejemplo, para quitar sarro, la gran diferencia es de que el sarro se forma en las escupideras y se puede formar en los lugares donde hay agua mineralizada. A diferencia que el cálculo dental es un producto que se desarrolla en la cavidad oral. El conocer la cristalografía de un cálculo dental nos ayuda a visualizar por qué los cálculos subgingivales son tan duros y tan resistentes. Una anécdota interesante les voy a comentar, que la Academia Americana de Periodontología, que hoy tiene 104 años de edad, se inició primeramente como la Academia Americana de Profilaxis y Periodontología, y fueron 2 higienistas dentales las precursoras de la organización de esta academia. En su primer meeting, 4 años después, ya se cambió Academia Americana de Periodontología. Esa es una anécdota nada más, pero para que vean el concepto de profilaxis, qué tan importante lo consideraron
para tomarlo dentro del concepto del tratamiento periodontal. Otro concepto que es el curetaje. El curetaje sabemos hoy en día que no tiene ninguna utilidad complementaria. La Asociación Dental y la Academia Americana de Periodontología, tal como lo hizo en su definición de profilaxis, también lo hicieron con el del curetaje y lo eliminaron como procedimiento en sus códigos de terminología dental. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos códigos de terminología, sobre todo enfocado en estos tratamientos tan simples o tan básicos como pueden ser el raspado y alisado radicular. Pero entonces sépanlo así, que todos los estudios longitudinales que se desarrollaron en Michigan, en Gotemburgo, en Nebraska, en Loma Linda, en Minnesota, y que fueron publicados en el primero, en el segundo y en el tercer workshop en el 66, en el 77 y en el 89, los estudios longitudinales nos dan ese concepto de evidencia. No hay necesidad de estar raspando la encía. Así, los estudios clínicos a corto y largo plazo confirman que con la realización de un curetaje gingival no se obtiene ningún beneficio adicional comparado a realizarlo solamente con un raspado y alisado radicular, en términos de disminuir la inflamación, canal de inserción o en las medidas de reducir la profundidad sondeable en una bolsa periodontal. No es lo mismo rascar que raspar, alisar y pulir. Mi primera conferencia que di en 1979 se llamó Raspado, Alisado y Pulido Radicular, base fundamental de la terapia periodontal. Hoy, en el 2019, les diría que raspado, alisado y pulido radicular sigue siendo la base fundamental de la terapia periodontal. La terapia periodontal no quirúrgica, la terapia periodontal quirúrgica. Raspado, alisado y pulido radicular es indispensable para que nosotros podamos hacer un tratamiento mecánico al eliminar placa, cálculos, y un tratamiento biológico al eliminar rugosidades y al eliminar endotoxinas, es decir, un cemento contaminado, un cemento toxificado, que es el que es directamente el responsable de la presencia de respuesta inflamatoria en las paredes blandas adyacentes. Una publicación como esta, que ustedes la pudieran encontrar, la puse en el 2011, así se llama Curetaje Gingival, actualización de los conceptos. Aquí hago una revisión de todo lo que ha sido evolución de la era del parodontauro a la era periodontozoica, ¿sí? Y por lo tanto les diría adiós al curetaje. Muchos pacientes llegan a mí, y ahorita veamos algún caso, que me dicen, doctor, pero es que a mí ya me han hecho curetajes. Y por eso les diría, no hagan ya curetajes y mejor entremos en lo que son las nuevas definiciones para tratar, por ejemplo, una gingivitis o una inflamación gingival generalizada donde no hay pérdida de inserción. Podemos empezar a hacer un raspado en presencia de inflamación que se llamaría raspado coronal. Esta nueva conceptualización de los códigos de inflamación se refieren principalmente en la gingivitis cuando lo hacemos en boca completa. Esto sería el análogo de lo que tradicionalmente le hemos dicho nosotros una profilaxis. Es decir, tenemos que empezar a hacer procedimientos de tratamiento dependiendo de la enfermedad. Pero hace rato les decía del famoso explorador y obviamente me viene a la mente cuántos de nosotros no nos enseñaron en la escuela a trabajar con un básico de exploración que le decíamos el 1x4. Alguna vez se me ocurrió escribir un artículo que decía que debíamos hacer el 1x5, pero ustedes saben que por principios de ergonomía hay que reducir tiempos y movimientos. Y lo principal es que en nuestra charola tengamos algo más simple, como puede ser el 1x1, es decir, un espejo por cada explorador que vayan ustedes a hacer su primera cita de evaluación. Hay muchos tipos de sondas. Mis preferidas puede ser esta de color, que es la que utilizo en la cita de primera vez, para que el paciente pueda evidenciar cómo está su patrón.
Cuando está en verde puede ser de bajo riesgo y cuando se cubra en las líneas rojas es de alto riesgo. Igual con estas dos, estas se ven muy bien. Yo siempre utilizo cámara intraoral para que el paciente lo pueda ver de una manera aumentada. Estamos en la era de la realidad virtual y también estamos en la era de la realidad aumentada. Y esto entonces, esta realidad aumentada con una cámara intraoral nos da mucha oportunidad de que el paciente pueda tener mejores oportunidades de conocer lo que le está pasando. El verdadero explorador, por lo tanto, debe ser una sonda que sepamos manejar en cada uno de los lugares en donde vamos a trabajar y después pasar a los instrumentos con los cuales vamos a empezar a quitar placa y cálculo. Es muy importante en todos los tratamientos el principio del instrumental y la instrumentación. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener el instrumental adecuado y la instrumentación es saberlo manejar. ¿De qué me serviría si yo tuviese las mejores curetas si no sé que cada cureta tiene lugares específicos para trabajo? Es decir, de poco serviría que yo quisiera con un CK6 hacer una profilaxis y un curetaje, cuando sabemos que el CK6 es un instrumento que se diseñó para quitar cálculos después de que se cortaba la encía. Es la técnica tradicional de Crane y Kaplan. Entonces, cada instrumento hay que tenerlo como punto de apoyo y punto de activación para que tengamos una instrumentación adecuada. Veamos. Una sonda periodontal comparada con dos insertos de instrumental ultrasónico. Una punta para limpiar furcaciones y una de las tres de las puntas recta, derecha e izquierda del Slimline Focus para poder limpiar en cada uno de los lugares en espacios subgingivales. Cuando tomé esta fotografía, me pasé con mi colega vecino y le dije, préstame por favor tu inserto con el que haces tus limpiezas. Y vean por favor la proporción del tamaño de un inserto para hacer limpiezas a instrumentos para hacer raspados radiculares ultrasónicos. El tamaño de una sonda, como en este caso que es la sonda de Carolina del Norte, de la Universidad de Carolina del Norte, que mide 15 milímetros, y vean por ejemplo, este otro instrumento que es de los que utilizo también para bolsas muy profundas, que es aún más delgado que una sonda periodontal. Entonces hay que tener el instrumental adecuado y saberlo manejar. Hay que saber que cada punta tiene un ángulo de inserción y por lo tanto un movimiento en los cuales nos va a dar mejores oportunidades de poder desarrollar un raspado y alisado. Ahora, lo marca el código, que si nosotros tenemos pues la imposibilidad de visualizar adecuadamente y hay mucho cálculo o mucha suciedad, empezamos a hacer un breve desbridamiento, tanto supra como subgingival, cuando hay mucha inflamación. Entonces, cuando hay inflamación gingival o moderada, ¿sí?, en ausencia de periodontitis, hacemos un desbridamiento para empezar a visualizar. Y después, entonces, aquí vamos a ver el concepto de lo que es la profilaxis. La profilaxis, así está literalmente escrito en este código de procedimientos, la puse en español también para que ustedes lo puedan ver. Más fácil con esta letra, dice que es la profilaxis un procedimiento preventivo para pacientes que aún no tienen enfermedad periodontal y solo se debe usar con pacientes que estén periodontalmente sanos. Es decir, así lo marca este código de terminología, pacientes que no tengan periodontitis propiamente, pero una gingivitis pues ya es enfermedad. Así es que es simplemente la conceptualización. Como dice esta definición, es la eliminación de la placa, el cálculo y las manchas en las estructuras dentales en la primera dentición, en la dentición mixta y en la dentición permanente. Un árbol de decisión o una ruta crítica
Se puede analizar así. Existe placa y cálculos que impitan la evaluación. Hay que hacer un desbridamiento, es decir, hay que empezar a limpiar superficial para poder ver. Seguimos evaluando para tener un plan de tratamiento, ¿sí? Y visualizamos. Si la inflamación que estaba presente está localizada, podemos hacer profilaxis. Pero si la inflamación está moderada y generalizada, no hay pérdida de inserción o pérdida ósea, podemos hacer un raspado coronal en presencia de inflamación. Pero si detectamos que ya hay pérdida de inserción y pérdida ósea, es decir, la evidencia de algún tipo de las características de la periodontitis, hay que hacer un raspado, alisado y pulido. Es muy recomendable para pacientes que tengamos que estar tocando la encía poner anestesia, pero es indispensable que para hacer un raspado, alisado y pulido, programemos citas para hacerlo con anestesia, con una infiltración que podamos trabajar y hacer un raspado y alisado para eliminar. ¿Cuál sería la consideración? ¿Qué tan profunda tiene que ser la bolsa para que pensemos en una terapia periodontal no quirúrgica a través de un raspado y alisado radicular y control de placa? Que sean bolsas no muy profundas, es decir, bolsas de 4 a 3 milímetros, se pueden hacer con un raspado y alisado radicular y anestesia, ¿sí? Pero si tenemos bolsas más profundas, la evidencia científica nos dice que bolsas de 4 o 5 milímetros o más, tenemos hasta 83% de probabilidades de dejar cálculos residuales. Y si no tenemos el instrumental y la instrumentación adecuada, pues con mayor seguridad vamos a dejar más placa y cálculos. Entonces, así, primero determinamos qué tan profunda es la bolsa y después empezamos a eliminar. Si son 2 milímetros, entramos 2 milímetros. Si son 3 milímetros, entraremos 3 milímetros. Si son 4 milímetros, entraremos 4 milímetros y tendremos que estar pensando en estos procedimientos de raspado, alisado y pulido. La encía, en su nivel de inserción, como código de procedimiento, no los marcan así. Entonces, en periodontitis se pueden incluir otros procedimientos como puede ser cirugía resectiva, cirugía ósea, cirugía regenerativa, incluyendo ingeniería tisular o el manejo de injertos. La nomenclatura, los códigos, los procedimientos precursores, primero hacemos para pacientes, niños o adultos en una evaluación donde la inflamación es gingival leve localizada, una profilaxis. Donde hay una inflamación gingival severa, un raspado coronal en presencia de inflamación. Donde hay periodontitis con pérdida de inserciones en bolsas no más de 5 milímetros, un raspado y alisado radicular. Y después que hagamos la fase activa de tratamiento quirúrgico o no quirúrgico en base a estas bolsas, pasamos a la terapia periodontal de soporte, es decir, citas de mantenimiento. En lugar de decirle al paciente, vente en 6 meses de manera empírica, nosotros a lo largo de la fase activa vamos evaluando qué tan bien está el paciente eliminando o controlando el acúmulo de biofilm y con ello programamos citas para el primer mes, o para el tercer mes o para el cuarto mes, y cuando el paciente ya lo veamos que esté controlado, ya le podemos ir separando sus citas, pero nunca de manera empírica decirle que regrese a los 6 meses. Este código, la verdad, que es muy amplio, muy grande, hay que sentarse un buen rato a estarlo leyendo, interpretarlo y sobre todo limpiar la niebla de la confusión que rodea a estos códigos que son vitales. Algo que es vital también, y muy reciente que lo publicó la Asociación Dental Americana, es el nuevo Código de Ética, que después de 150 años de presencia, marca algo que me parece muy importante subrayar en esta presentación, que es el principio de veracidad. Es indispensable que nosotros le digamos al paciente la verdad, no que le estemos inventando cosas que no tiene para que nosotros le hagamos un tratamiento. Es cuestión de hablar toda una sesión de lo que es la ética. Pudiéramos decir algo tan simple como esto. La ética va precedida de cualquier acto médico. El que no tiene principios éticos no puede desarrollar una buena conducta profesional.
En un principio les decía que hay que hacerle preguntas a los pacientes. Estas preguntas dentro de lo que es el ambiente coaching le llaman preguntas poderosas. Pero vemos que hay muchos colegas que les gusta más hacer preguntas chismosas y lo primero que les dicen, oiga, ¿y a usted quién lo atendió? Vean nomás qué porquerías les hicieron. Y obviamente pues no se puede ser cómplice, pero tampoco hay que faltar a los principios de ética de la veracidad. Si nosotros podemos hacer algo mejor, vale la pena decirle al paciente cómo podemos hacerlo nosotros mejor. Este paciente ha ido muchas veces con odontólogos. Y obviamente, pues cuando yo la recibo, lo primero que le digo, usted tiene una periodontitis moderada a severa generalizada, en la primera intención. Y ya que tomamos la evidencia radiográfica, podemos empezar a distinguir si sería moderada, pero con la pérdida ósea, entraría periodontitis severa con potencial adicional de pérdida dental. En pronóstico, este diente puede estar muy mal. Pero ¿qué pasaría si yo extraigo un diente y le pongo un puente entre estos dos? Sabemos que lo que le pasó a uno le va a pasar a los demás. Si no modificamos factores de riesgo, los factores de pronóstico, como ficha de dominó, irán avanzando hasta que se pierdan estos dientes y se pierdan también estos otros. Un paciente más joven, con periodontitis severa generalizada, al ver su edad, que es un paciente muy joven, menor de 30 años de edad, podemos decir que está en una periodontitis severa con alto potencial de pérdida en toda la dentición, es decir, un estadio 4 en un grado C, que es la tasa rápida de progresión. Para ir terminando, entonces, entraríamos también dentro del concepto de reparativo o restaurativo. Yo como periodontólogo les debo decir que podemos reparar algún tipo de restauración, pero lo que tenemos que restaurar primero en cualquier paciente enfermo es su homeostasis. Hay que restaurar primero la homeostasis antes de pensar en cualquier tipo de prótesis. ¿Qué es homeostasis? Es la propiedad que tenemos todos los organismos en poseer la capacidad para mantener una condición interna estable compensado con los cambios de nuestro entorno. Tradicionalmente, esta homeostasis es lo que nos hace tener la capacidad de que todas las lesiones que se presenten en la cavidad oral puedan tener reversibilidad. Hoy sabemos que una lesión cariosa puede tener reversibilidad. Y cuando hablemos de caries, no pensemos por favor en cavidades. Caries no es cavidad. En inglés, muchos años le dijeron cavity. Caries es un proceso de desmineralización que cuando las bacterias, cuando los microorganismos, el biofilm cariogénico inicia la desmineralización, si hacemos nosotros una profilaxis, eliminamos esas bacterias y las lesiones en condiciones de homeostasis podrán remineralizarse. Si detectamos nosotros una gingivitis, en las primeras fases, que es la lesión inicial y la lesión temprana, eso es reversible. Si aún así, si el paciente tiene periodontitis, el paciente sigue posee características propias en sus defensas que al eliminar el factor causal, es decir, el factor de agresión microbiano, la respuesta biológica en sus tejidos gingivales, periodontales, sabemos que tienen una gran capacidad de reparación y de regeneración. Por eso decíamos que nosotros, como periodontólogos, podemos esperar la reparación. Un raspado y alisado radicular produce una reparación, una cirugía regenerativa, como su nombre lo dice, utilizando membranas, utilizando hueso, produce regeneración periodontal. Pero debo decirles algo, que ningún hueso que se injerte o se forme bajo una membrana va a ser más resistente al hueso que se perdió. Hoy en el siglo XXI tenemos nuevas tecnologías que están cambiando el futuro de la odontología. La odontología actual es una odontología de precisión. Es propio de lo que es la medicina personalizada. Las tecnologías digitales y la inteligencia artificial están ya en nuestras manos, están propiamente ya en nuestra práctica.
Es por eso que en el número más reciente que acaba de salir, que es el de marzo y abril de la revista de la Asociación Dental Mexicana, ustedes pueden leer este capítulo que ahorita en este código QR simplemente prendan su teléfono celular, ¿sí? Y lo van a poder leer en su propio teléfono celular o en su tablet. Próximamente, esta de Odontología del Futuro estaré en la ciudad de Tijuana y por eso lo quise presentar. Este código QR, pónganlo en la ventana. Haré yo una pequeña prueba y ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Ok, pues estamos ya llegando a la parte final y les quiero resumir con algo. Prevención es el acto de prever, preservar, prevenir y sobre todo, predecir. Mis 3 primeros libros fue el diagnóstico, el primero como diagnóstico y tratamiento de las infecciones odontogénicas, el control de placa bacteriana, cuando así le llamábamos, cómo conservar sus dientes y encías, que es odontología para pacientes, que este es uno de los libros pues, que más se ha podido leer. Primero lo editó la UNAM, después lo editó la SEP como libro de aulas para que los maestros puedan enseñarle a sus alumnos y los alumnos lo puedan leer. Es un libro propio para todos los pacientes. Vital y decisivo encuentro que es educar y prevenir. Entonces, con los códigos QR, vean ustedes esta pantalla, vean ustedes esta imagen y por favor pueden bajar este libro, que es el que se llama ABC Perio, que trae pues todas las terminologías, todas las definiciones de las cuales hablé ahora y obviamente pues las nuevas tendrán que entrar en la próxima edición. Pero con gusto se los comparto para que puedan leer un poco más de todas estas definiciones que estamos llenos cada día de actualización. Entonces, pues es el momento de entrar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Nos escuchas, Agustín? Vamos a ver, en unos momentitos más. Tenemos algunos pequeños detalles de comunicación con el doctor Agustín Cerón. No sé si ya me Desde la Ciudad de México, de las PM2.5 partículas de contaminación. Sí, Alejandro, buenas noches. Ah, ok. ¿Ya nos escuchas? Sí. Perfecto. Estoy viendo todavía un video. Sí. ¿No has terminado tu última diapositiva? Sí, ya estoy, ¿eh? Okay. Es que este es un GIF. Perfecto. Sí. En este caso, pues bueno, les agradecemos a todos los que están en línea y es el momento para que tengan dudas, preguntas, comentarios, lo pueden hacer con el doctor Agustín Cerón. Y hay algunos comentarios en pantalla. Está la doctora, déjeme ver porque estoy por aquí, dicen del Colegio Dental Potosino, saludos al doctor Agustín Cerón. Patricia Lucila Ponce Melgoza y Arturo Carlos Arturo Hernández López de la Asociación Dental de Durango les saludan y lo felicitan por su gran exposición. Muchas felicidades, para todos los maestros, ya lo había dicho el doctor Agustín. Andy Caneda dice, excelente actualización, doctor Cerón. ¿Puede repetir dónde encuentro la nueva clasificación, por favor? Sí, la nueva clasificación está en el Journal of Periodontology, que es de la Academia Americana de Periodontología. El website de la Academia Americana de Periodontología es muy simple porque es solamente perio.org y ahí entran en la parte de clasificación. Ahí ponen en el buscador. El otro es el de la Federación Europea de Periodontología. Es también muy fácil porque nada más son las siglas de European Periodontology Federation, ¿sí? .org, y ahí lo pueden encontrar. En los buscadores siempre tienen ahí en cada uno de los websites y pongan classification o new classification o en un Google lo pueden poner también new classification y les sale. Hay un resumen en español que yo publiqué ahora hace unos tres números atrás de la revista de la Asociación Dental Mexicana y también están.
Todo el tiempo por ahí aparecía mi website, y si no, mi correo electrónico, y si no, en mis redes sociales. Ahí las pueden ustedes hacer con toda confianza las preguntas, y yo también les puedo poner ahí los links directos para que los puedan encontrar más fácilmente. Y obviamente cualquier de los puntos que aquí hemos tratado lo podemos buscar con mucho gusto. Perfecto. Norma Doris Daza Ochoa dice: excelente conferencia, muchas felicidades. Saludos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. El doctor Armando Ligómez le manda un cordial saludo al doctor Agustín. Igual la doctora Susana Huerta, muy interesante conferencia. Saludos al doctor Cerón de Oaxaca, del Colegio de Científicos de Oaxaca. Dice Andy Caneda, doctor Cerón, ya existe un mayor porcentaje de pacientes que solicitan la prevención, pero otro porcentaje que es el más alto, no. Sigamos educando para prevenir y le da gracias por contestar ya su pregunta. Sí. Dice Rebeca Rodríguez, gracias doctor Cerón, excelente exposición. Elizabeth Marín Morales, gracias por la conferencia. Graciela Costa, excelente conferencia, saludos desde Tijuana.